Hola a todo el público de Inforregión, yo soy Gabriela Coloma y sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra agencia de prensa ambiental. Lamentablemente nuestro país continúa en crisis política y social. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú siguen en las calles cobrando vidas de manifestantes y heridos. Esto ha sido motivo por lo que la Fiscalía abrió una investigación contra 2 generales por las 10 muertes ocurridas en Ayacucho. Les contaremos sobre esto más a fondo en el siguiente bloque, pero primero les diremos quién es nuestra invitada de esta semana. Ella es Gat Yola y se hizo viral por lucir un polo que anunciaba la muerte de ese entonces 25 personas por las protestas en nuestro país. Ella es una persona que no se identifica como una mujer trans, como muchos medios del Perú y de Lima la han señalado. Con ella hemos hablado de la importancia de la representación y estar orgullosos de lo que ocurre en el país, pero también conversar sobre lo malo de las situaciones del Perú. Pero primero vayamos con las noticias ambientales de la semana. Este miércoles, el Congreso de la República, con 103 votos a favor, 0 en contra y una abstención, aprobó la modificación del artículo 308b sobre la extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas de la Ley 31622, la cual fortalece la lucha contra el crimen organizado. Esta modificación se dio con el fin de hacer entender a los pescadores artesanales que la ley no busca criminalizarlos, sino que espera combatir a las mafias que lucran destruyendo la biodiversidad del país. Es así que en un texto sustitutorio el Parlamento hizo los cambios necesarios para especificar a los pescadores artesanales que sus acciones no serán afectadas dentro de las implicancias de esta ley. Como se recordará, mafias ligadas a la pesca ilegal venían desinformando a los pescadores acerca de los alcances de la modificación de la ley contra el crimen organizado. Pues es por ello que para esclarecer estas afirmaciones se especificó en el texto sustitutorio que aquellos pescadores artesanales que incidentalmente capturan especies por accidente, como por ejemplo durante la época de la pesca de algún tiburón, se capture quizás un pez luna o una tortuga, delfín o alguna especie protegida, estos pescadores no serán sancionados por ello. Lo que busca la inclusión del tráfico de fauna silvestre dentro de los ámbitos de la ley contra el crimen organizado es perseguir a las mafias que lucran con especies como por ejemplo aletas de tiburón, el desvío de harina y entre otros. Con esta modificación hemos evitado que la ley se derogue, como algunas mafias querían hacer, porque evidentemente no quieren ser investigadas de una manera más eficaz. Y a casi 10 días del inicio del estado de emergencia, lamentablemente hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Salud ha informado que ya son 27 personas las que han fallecido. Esto luego de que la decisión del Congreso de adelantar las elecciones no sea para este 2023, sino para el 2024. Y como le habíamos anunciado al inicio de este podcast, se ha abierto una investigación contra 2 generales. La segunda Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos en Ayacucho, a cargo de la fiscal Karen Obregón Ubaldo, abrió investigación contra el jefe de la macrorregión policial de Ayacucho, el general Antero Mejía Escajadillo, y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, el general Jesús Vera y Pensa. Según la disposición fiscal a la que accedió el medio de la República, la indagación preliminar por 60 días a los generales Mejía y Vera tienen relación con la muerte de las siguientes personas: Josué Sayudo Quispe, Clemer Rojas García, John Mendoza Huaranca, José Aguilar Yucra, Raúl García Gallo, Edgar Prado Arango, Jonathan Alarcón Galindo, Rolando Fernando Barra Leiva y el menor de las iniciales CMRA. Esperemos que la justicia llegue para estas víctimas. Y Loreto va a cerrar el año siendo la región con más conflictos sociales en nuestro país. Solo en noviembre de este año se han registrado más de 30 conflictos sociales en esta región y 17 de ellos solamente son conflictos socioambientales. Recordemos que hace unos meses se produjeron 2 derrames de petróleo en la quebrada de Cuninico y en la provincia de Aten del Marañón. En ambos se encontró responsabilidad de la empresa Petroperú. Hablando de Loreto, en el episodio pasado alertamos sobre el peligro en el que se encuentra la Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas Originarios en situación de aislamiento y contacto inicial, más conocido como la Ley Piazzi.
Pues el Congreso, en específico el representante de Loreto, Jorge Morante Figari, plantea modificarla para que la creación de las reservas indígenas no sean aprobadas por decreto supremo del gobierno, sino por los gobiernos regionales. Logramos contactarnos con el APU Julio Kusurichi, ganador del Premio Ambiental Golma 2007, y él comenta lo siguiente. Este proyecto pretende facultar a los gobiernos regionales a determinar la revocatoria o extinción tanto del reconocimiento de la existencia de los Piasi como de las reservas indígenas creadas a su favor. Es decir, si se aprueba este proyecto de ley, los gobiernos regionales podrían extinguir todas las reservas indígenas creadas e inclusive desaparecer el reconocimiento de la propia existencia de estos pueblos, quienes son ciudadanos y sujetos de derecho igual que nosotros. Alerta el APU. Hay que estar atentos a todas estas modificaciones que está pretendiendo hacer el Congreso antes de las elecciones de 2024. Estas fueron las noticias ambientales. Ya regresamos con la entrevista de la semana. Bueno, Gat, de verdad, gracias por estar aquí conmigo en el podcast, en este episodio. Hemos decidido que seas la invitada de esta semana. Gracias por estar aquí. Quizás nuestros oyentes y los que nos ven en video te reconocen por tu reciente participación en la alfombra roja de la película de Whitney Houston, I Wanna Dance With You, y el polo que anunciaba a las víctimas de las represiones y las manifestaciones sociales que vivimos en el Perú. Así que te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Pues gracias por el espacio. Pues yo ya tengo, pues ya he hecho algún que otro podcast y creo que es una nueva forma de comunicar. Mucha gente se está conectando a este tipo de escucha y pues gracias a la gente que esté viendo o escuchando. Yo soy Per- Gatiola y mis pronombres, yo utilizo todos los pronombres, soy la invitada, le invitada y el invitado, o sea que puedes utilizar cualquiera. Sí, justo, bueno, ya que has mencionado eso, tú también en un Twitter comentaste que tú no te sentías como ni hombre ni como mujer, sino como una reina. ¿Podrías explicarnos un poco a qué te referías con eso también para las personas que nos oyen? Pues cuando yo hice este pequeño momento, esta pequeña acción, mucha gente utilizó ese momento y lo publicó en sus medios. No me consultaron, pero no pasa nada. Y cuando, y cuando lo titularon, yo creo que en busca un poco también como, no sé si del shock, de la impresión o de más vistas, no sé, pues ponen la artista trans peruana. Entonces, entonces tuve que aclarar un poco de porque había gente que me estaba identificando como una mujer trans. Entonces yo me veo en la responsabilidad de indicar que no estoy en ese espectro de lo trans como mujer, ni tampoco me encuentro en el espectro de lo cisgenérico, ¿no? Como que mi identidad y mi sexo y mi todo, no me considero ni un hombre. Además siempre digo, en plan en mis shows también a veces sí, para hacer un poco de gracia cuando veo que el público es un poco más que no entiende muy bien, digo, pues mira, yo no soy ni un hombre ni una mujer, soy solo una reina. Y quien entienda, entendió. Claro, más simple. También bueno, tú ahora vives en España, pero tú naciste en La Victoria, ¿cierto? Aquí en el Perú. ¿Hace cuánto estás allá en España? Pues llevo aquí ya 15, 16 años más o menos, soy bastante mayor, o sea, vine con 10 precisamente en un momento en el que había mucha migración del Perú hacia el exterior, siempre ha habido obviamente, pero creo que también va por momentos, mucha gente vuelve, por ejemplo, cuando hubo aquí una crisis en España, cuando empezó la crisis mundial, pues mucha gente se regresó a Perú, muchos han vuelto, entonces como que en ese ir y venir yo vine, bueno, me trajeron mis padres, mejor dicho, y me vine con 10 años. Entonces mis recuerdos y mis vivencias allí pues son como un niño pequeño. Volví el año pasado de vacaciones y para grabar mi videoclip Nexotice, que fue producido entre Perú y España, y cuando vi pues eso, cuando llegué, pues ya era una persona pues adulta de 26 que tenía que ver la vida, afrontarla, tomar el transporte público, pues yo sola. Quería como esa independencia y, y voy a volver este 2023 Claro. para seguir conociendo más el Perú y Lima también. Pero digamos, ¿cómo tus padres tomaron esta decisión de emigrar? Ya será por las razones que hayan sido, ¿no? Pero ese lado de
recordar el Perú, de estar siempre presente el Perú en tu imaginario social, en tus vivencias, creo que no se ha alejado, ¿no? A pesar de que has estado lejos de cuerpo del país, igual la mentalidad y lo que ocurría en nuestra sociedad nunca ha estado tan alejado de ti. ¿Será porque tu familia te lo ha inculcado o crees que es más que todo una cosa que sale de ti, ¿no? De que es el lugar donde naciste y es el lugar que te gustaría ver bien y te gustaría en algún momento seguir aquí, ¿no? Yo lo que creo es que muchos peruanos en el extranjero tienen, por ejemplo, comercios locales, eventos, hacen grupos de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Yo estoy en un montón de estos. Se generan muchas redes de apoyo en las redes sociales como WhatsApp, que te digo, y hay mucha comunicación entre nosotros. Entonces, yo aparte de esto voy a unos talleres de bailes peruanos que precisamente es para gente joven, o bueno, para todo el mundo, pero va gente joven y es un espacio donde pues encontrarnos, reconocernos, hablar de nuestra cultura. En ese hablar de nuestra cultura, en ese comer, en ese, pues mira, quedar para, en esa apoyada o lo que sea, yo soy partícipe y creo que lo más lógico y responsable es siempre estar un poquitín enterado, no de todo, pues porque todo ya viviendo aquí, encima tienes que enterarte de lo que pasa aquí, lo que pasa allí, no de todo y como entenderlo 100%, pero sí como tener nociones de lo que pasa, porque si no estamos súper despolitizados. O sea, yo siempre digo, vale, te gusta la música negra, te gusta la música criolla, te gusta la música andina, pero solo te quedas en esa parte de la cultura mm, que es hermosa, obviamente, y que merece reconocimiento, y no te quieres mojar y no quieres pensar de dónde viene todo eso. Yo como persona más joven, pues sí bueno, y también hay gente adulta que también lo reivindica, obviamente, pero me gusta ser como esta voz disruptiva en estos espacios que ya están creados, que son redes, pero en esas redes también tiene que haber un poquitín más de conciencia. Esa es como una única crítica que yo tengo que no digo que todo el mundo esté como compartiendo todo el rato, ni siendo súper pesada todos los días, pero que se sepa un poco, vale. Pues mira, si estás tan orgullosa de ser peruano, si estás tan orgulloso de tu país, si estás tan orgulloso de tus raíces, pues también tienes que saber reconocer las cosas por las cuales no tenemos que estar orgullosas y por las cuales tenemos que denunciar. Entonces, yo tengo este apego precisamente por todo esto que te voy comentando, por todo este background, y también porque cuando migré aquí a España, pues hubo una desconexión. Entonces, para volver a retomarla, esta es mi manera de hacer como esta justicia en el tiempo que llevo aquí. Claro, y justo lo que mencionas es lo que también muchas personas en estos momentos de crisis han manifestado, ¿no? Muchas personas están orgullosas de ser peruanos por los paisajes, por su comida y su gastronomía, pero al momento de ocurrir temas tan fuertes como los que están ocurriendo ahora, las personas se desconectan de esa realidad y muchas veces termina eh, creando no empatía, insensibilizando a las personas desde los medios de comunicación, desde la propia sociedad en general. Y es importante que, como tú mencionas, recordarlo, hacerlo presente, porque creo que una cosa que no se habla al final no existe, ¿no? Entonces una cosa tiene que ser mencionada, tiene que estar representada, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué tú crees que a la sociedad en general los temas que están pasando ahora parecen no importarles y no llegar a empatizar del todo con lo que ocurre? O sea, yo pienso que la gente sí puede tener empatía porque por el fallecimiento de niños, de menores de edad, y la gente sí puede entender eso. Pero aún así, a pesar de lo grave de esa situación, la gente no pone el mismo valor para las vidas de las personas. O sea, es como aquí en España, ¿no? Por ejemplo, cuando salen noticias de que ha fallecido una persona o varias personas intentando cruzar la frontera o llegar a este país mediante barco, la gente es como, vale, pues es un negro, es un africano que está cruzando aquí, encima ilegal, su vida no vale y hay mucha inacción política. Entonces, pues, por gran parte también de mi queja y mi reclamo aquí también como persona migrante. Entonces, ocurre un poco lo mismo, lo extrapolo a la situación en Perú, ¿vale? Pues si fallece un provinciano, es una persona que ya es pobre, es una persona que ya no tiene este privilegio, entonces, si no tiene nada que perder, en plan, si fallece, pues mira, uno más, ¿sabes? No se toma como
como tendría que ser, que es la vida de un ser humano más. O sea, si estuviese yo, lo puse la otra vez por Twitter, digo, si hubiesen fallecido ya 5 personas blancas en Lima, o de un estatus mayor, ¿no? Como que estaríamos todas como súper escandalizadas y todo estuviese parado y Dina Boluarte a lo mejor hubiese ya ordenado que la represión de las Fuerzas Armadas eh, menguase o tuviese como otro carácter más cívico y no tan sangriento y violento. Entonces, eso a mí me da mucha rabia y yo lo pienso y hace unos días publicaron en el New York Times, ¿no? Como el relato del funeral de una de las personas. Y tú ves las imágenes y es impresionante y es normal que la gente esté molesta porque es, es como ensuciar la memoria de esta persona joven que tenía una vida por delante, pero a la gente le da igual y no nos debería dar igual, nos debería importar porque se están cargando del futuro y como que nos están adoctrinando para hacer de una sola manera. Entonces, eso no me parece bien. Sí, claro, o sea, imagínate, o sea, que han muerto ya 12 personas en Ayacucho, las personas de allá sienten esos fallecimientos como parte de ellos, ¿no? Entonces, es ahí el reclamo, es ahí la molestia y es ahí su idea de seguir marchando y seguir reclamando que las autoridades responsables de eso se vayan lo más pronto posible de, de sus cargos, pues, ¿no? Mencionabas lo de los migrantes que cruzan a la frontera de España. ¿Sientes que hay comparaciones que puedas hacer entre el Perú y España en relación a elementos como la discriminación y el racismo? Sí, obvio. O sea, yo siempre digo, el Perú es un país súper colonial y fue el último país, y muchos españoles están muy orgullosos porque fue como de los últimos países o el último país en dejar de ser una colonia española porque no querían, ¿no? Porque llegaron y luego los que se quedaron realmente pues eran descendientes de colonos. Entonces esto es un poco raro. Pero, pero sí, hay mucha similitud, hay mucha similaridad entre lo que pasa allí y lo que está, o sea, lo que pasa allí en Perú y lo que ocurre aquí también en España. Aquí a lo mejor hay como otro tipo de leyes, por ejemplo, ayer se ha aprobado en el Congreso la ley trans, hay otro tipo de aceptación, ¿no? Que es muy feo también esto, pero de la diversidad o de la gente racializada, y mucha gente te va a decir que aquí en España pues no hay racismo, que todos somos iguales, pero no, o sea, cariño, no tratan, el sector servicios está lleno de gente migrante, un montón de gente sin papeles, hay medio millón de personas sin papeles en situación irregular, se está luchando porque se consiga que todo el mundo tenga un DNI, que es como lo más básico para poder acceder de manera sencilla a la seguridad social y como a lo que es ser un ciudadano. Entonces, eso pasa un poco allí también, como por ejemplo lo que estaba diciendo con este amigo. Eh, Mucha gente ha muerto o algunas personas han muerto precisamente porque pues podrían haber sido salvadas si tuviesen el recurso necesario en el hospital para ser salvadas, pero en ese proceso de ir a Lima han fallecido. O sea, era más por el recurso, no hay. No, si no se tiene, o sea, eso ya es como es condenar a la gente a que se mueran, no dotarle de un buen espacio hospitalario o de esa sanidad. Entonces, como que hay muchas relaciones que a lo mejor no son tan evidentes para alguna gente, pero que deberían serlo, pues porque son derechos básicos y a los que todo el mundo tendría que acceder. Sí, claro, o sea, las personas aquí en el Perú, específicamente en Lima, se quejan por los bloqueos de carreteras y el fallecimiento de personas que viajan horas, pero es importante resaltar lo que mencionas sobre por qué una persona debe viajar 8 horas para recibir un servicio básico, un servicio que no debería ser un bien que se compra ni se vende, sino simplemente un derecho que como ciudadano deberías tener en el país en el que vives, ¿no? Cuando tú realizaste la acción de ponerte en el polo el número de fallecidos, ¿qué impresiones recibiste allá, por ejemplo, más allá de las impresiones que aquí en el Perú causaste? En España quizás tuviste algún tipo de impacto, algún tipo de comunicación con algún medio, o qué te dijeron quizás familiares, amigos de eso. Pues mi padre, por ejemplo, que también está un poco así metido en esto, me preguntaba, entonces, si sales tú con esta camiseta, tú lo que quieres es que restituyan a Castillo, ¿no? Y justamente, y ayer estaba hablando con una activista también de
de Tarapoto y decía, las luchas sociales son muy ambiguas realmente, como que a veces hay muchos frentes y hay mucha gente y hay distintas opiniones y que yo salga con esto no quiere decir que, o que yo no salga no quiere decir otra cosa. Entonces, lo que cuando salí del cine, un amigo que trabaja en una revista aquí LGBT, que fue la persona que me invitó, me dijo, muy bien, me dijo, ha llegado tu mensaje, o va a llegar tu mensaje, claro, yo en ese momento pues no tenía, o sea, fui sola, no, no tenía ni una foto y este vídeo me lo pasó una amiga que de hecho pasaba por ahí de casualidad, pasaba por ahí, hizo el vídeo, me lo pasó y digo, venga, voy a subirlo porque es impactante ver esto, es un fotocall que duró 1 minuto y luego las entrevistas pues 3 minutillos y había una persona peruana por ahí también, entonces como que estaba de periodista, entonces hablamos un momento, me gustaría que sacara la nota porque encontré un confort, ¿no? Como en eso, era una persona mayor y estábamos hablando de, digo, joder, la juventud y la gente LGBT tenemos que hablar de estas cosas, porque si no somos nosotras, los medios ya sabemos cómo pueden obviar ciertas cosas, cómo se las puede olvidar a lo mejor, o según qué palabras utilicen, como todo el tema del terruqueo, ¿no? Que hay. A mí mismamente me están diciendo un montón de cosas cuando, en plan, como, cariño, que yo que tengo que ver, pero, pero sí, ahora estoy como poco a poco viendo a ver qué respuesta hay, sobre todo hay un montón de respuestas por parte de mi comunidad, de la gente con la que he trabajado, de la gente del arte, de la gente del activismo, y todos coinciden en que joder, están orgullosos de eso, de tener como eh, el reconocer esa valentía que para mí es como, o sea, yo lo que hice es como, no sé, me parece súper básico y también me da mucha pena pensar que hay muchas artistas y mucha gente con un poquito de voz, que yo ni siquiera tengo tanta voz aquí como parece, tengo mi nicho muy pequeño y lo utilizo como buenamente puedo, pero hay gente allí que sí que tiene mucha más influencia, que sí que tiene, y a la gente le gusta sentirse cobijada y reconfortada y reconocida. Y mucha gente me dice gracias, gracias, gracias. Y yo por dentro digo, la gente no debería agradecer esto, aplaudirlo y tal, bueno, bien, pero no tiene que ser un acto para agradecer. O sea, tiene que ser como algo normal que la gente pudiese hablar de manera neutra de las cosas. Sí, y quizás pasa que mucha gente piensa, ah, ¿quién será esta persona para hablar de esto, no? ¿A quién eres tú para comentar sobre el tema? Pasa mucho aquí, o sea, de negarte esa voz que podrías tener, ocurre aquí bastante y da mucha pena en realidad. Y tú también en tu discurso mencionabas sobre darle voz y representación a las personas racializadas, ¿no? Ese es el mensaje que, digamos, buscabas transmitir en cierta forma o buscarías transmitir o quisieras que las personas en realidad se den cuenta que no es un tema de Pedro Castillo regresa, estoy contigo, Pedro Castillo, o sea, esa no es la idea, ¿no? Simplemente me contarás ya, ¿no? Tú, qué mensaje que quisieras dar con eso. Sea, mi mensaje es recordar quién históricamente son los olvidados, quiénes son los nadie, como se decía, y como en este poema en el que se mencionaba, por ejemplo, el uso de una bala, ¿no? Como esa bala va para nadie, mm, su vida no importa. A mí eso me da mucha rabia, porque, como digo, por la colonización, por todo el tema del saqueo, del expolio de recursos, del extractivismo, del turismo, del cual también pues somos parte, ¿no? De todo este entramado tan grande. Hay grandes empresas y gente que se beneficia. Por lo general, esa gente suele ser blanca, descendiente de europeos. En Perú está mucho más mezclado, obviamente, y la gente pues es de todas las formas y todos los colores, pero, pero la que está muriendo precisamente pues es la gente indígena o indígena descendiente. Y para mí, o sea, yo siempre lo pienso así, digo, la vida de una persona indígena en la actualidad vale mucho más que la de cualquier persona blanca europea, porque precisamente sus antepasados han tenido que luchar más por seguir existiendo y seguir resistiendo. No es que aquí una persona obrera blanca lo haya tenido fácil, obviamente no digo eso, pero el pasado no es igual.
Aquí, o sea, realmente en Europa se vive bien y mucha gente migra y existe un estado de bienestar precisamente por la colonización y todos los beneficios que eso ha atribuido a este continente, dejando mal a África y a Latinoamérica. Y obviamente pues también por la influencia de las élites criollas. Entonces, eso me da mucha rabia y mi mensaje es ese, es como nuestra vida vale la pena y su vida vale la pena y si queremos protestar, tenemos el derecho de protestar y si queremos, o sea, bueno, incendiar, digo, que ya podemos incendiar de manera metafórica, pero ya me entiendes, o sea, es como, por ejemplo, es como lo que pienso, digo, todos tenemos el derecho al voto, pero hay votos que deberían valer mucho más. Como que hay espacios que precisamente por cómo históricamente han sido desfavorecidos, tendrían que en la actualidad verse privilegiados pero bueno, eso no ocurre, eso es como siempre mi idea. Claro, sí, o sea, tampoco la idea muchas veces en el Perú es, todos somos peruanos y punto, ¿no? Pero a veces hay diferencias que se tienen que resaltar, ¿no? El lugar donde naciste, la etnia de donde vienes, tu raza, tu condición social, o sea, hay muchas cosas que no se puede decir que todos somos iguales en esta sociedad tan desigual, ¿no? Entonces, No somos iguales y no deberíamos ser iguales, obviamente. exacto. Pero en la meta hacia ser ciudadanos en un estado de bienestar, pues hay gente que va mucho más avanzada y hay gente que se ha dejado atrás, no que quiera estar atrás, sino que se ha dejado atrás. Correcto. Gad, ya para terminar, yo quería preguntarte sobre a qué te refieres tú cuando hablas de la peruanidad como travestismo también. Ay, eso es hermoso. Pues mira, yo desde hace unos años cuando empecé con el activismo de mi manera y mi arte, pues descubrí la figura de Giuseppe Campuzano, que también era una travesti, filósofa, historiadora, también era drag queen. Y empezó a hacer como un estudio muy crítico, muy a su manera, sobre la historia LGBT del Perú y del travestismo, de la mariconería, como se quiera llamar. Entonces tiene una frase muy célebre que dice, toda peruanidad es travestismo. Y creo que apela, o yo lo interpreto como que apela a esta falsificación de la historia cis heterocolonial, ¿no? Que se ha impuesto y como que es tan falso y es tan una narrativa impuesta que la peruanidad como la conocemos puede verse zafada si hacemos el intento si vemos que realmente es una construcción, si cuando nos travestimos, nos maquillamos, nos empelucamos, estamos construyendo un mensaje, estamos lanzando un mensaje y cómo se han construido las grandes figuras masculinas, los héroes nacionales, cómo se vienen ensalzando y precisamente se les ensalza por su condición de gente cis heterosexual, ¿no? Entonces, y cómo hay muchas historias que en los museos, en la historia, hay muchas narrativas, pero hay muchos sucesos que en los museos, en la historia, que en nuestra vida común pues se olvidan o se intentan como prohibir, delegar, poner atrás. Entonces, toda peronidad es travestismo, es mi forma de decir que que podemos construir como un nuevo, bueno, no construir, pero podemos sacar a la luz las nuevas peronidades y que son tan válidas como esta otra que nos vienen enseñando que es la emblemática, la superior, la buena, la que estudiamos en el colegio. Hay muchas cosas que no estudiamos, muchos personajes que no estudiamos, mucho más valientes, mucho más potentes de las que están ahí impresas y de las que vamos a seguir pensando que sí, que este porque tiene una estatua o este porque tiene no sé qué, una calle. Hay muchos héroes, muchas heroínas también que no conocemos y entre ellas están las travestis. Entonces, para mí es apelar a eso y ahora lo que estoy haciendo, estoy en una campaña de recaudación de fondos para financiar mi primer álbum, porque yo tengo dos canciones, ya hice, fui a Perú a grabar mi primer videoclip, ya tengo mi segundo y ahora quiero ir a por mi tercero, que es Travesti del Perú, y para mí es una carta de amor hacia las travestis, hacia la disidencia peruana y hacia mi propia identidad, porque obviamente pues también hay que saber quererse y autocuidarse. Kat, muchas gracias de verdad por haber estado aquí. Ya saben, las personas que quieran citar este podcast, Kat no es una mujer trans, por favor, tengan en cuenta eso.
Mm, Siempre es importante, como lo mencionabas, preguntar los pronombres de una persona, cómo se identifica, mm. y a muchas veces se obvian esas cosas, ¿no? Lamentablemente. Qué triste que ningún medio te haya contactado, te haya preguntado por, por esta historia, pues, ¿no? Que la verdad sorprendió mucho a varias personas en realidad. Y bueno, agradecerte nuevamente por estar aquí en el programa. Nos hemos levantado temprano para poder conversar Hacer la conexión. por la diferencia de horario, pero aquí estamos. Kat, ¿tienes algún mensaje final que quieras brindarle a la audiencia? Nada, pues gracias por escuchar, gracias por seguir a esta perra. Espero que, espe- espero que esta situación encuentre un desenlace fluido y que no sea de choque, porque no estamos preparados para tanta violencia que como se nos intenta pensar que sí podemos, no estamos preparados. De verdad que el trauma siempre se queda y hay muchas heridas que estamos resanando constantemente. Y no olvidéis, no hay una buena fiesta sin una buena cachola. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de esta semana. Gracias a Gat por haber participado de este podcast. Nos hemos levantado muy temprano para esta entrevista, como lo habíamos mencionado, pero creo que es importante darle un espacio a estas personas que levantan la voz de protesta, levantan la voz de fastidio quizás por lo ocurrido y lo que sigue ocurriendo en nuestro país. Creo que es necesario ser empáticos y antes de juzgar hay que quizás comprender los panoramas completos y entender la realidad y las distintas realidades que existen en nuestro país. Ya saben que pueden compartir el podcast a través de redes sociales como Instagram, Facebook, Spotify. Además, si tienen algún hecho o alguna denuncia que quieran comentarnos, pueden escribirnos a través de las mismas plataformas. Esto ha sido todo. Yo soy Gabriela Coloma y nos vemos la próxima semana. ¡Feliz Navidad!